mayor parte de las pacientes son mujeres. Etiológicamente, la megacardiopoiesis y la producción de plaquetas dependen de la trombopoietina, que se produce en donde? En el hígado, interleucina 3 y de su receptor MPL. Su desarrollo subsecuente también se favorece en presencia de quimiosina factor 1 derivado de las células del estroma, que eso es lo que hace que este tipo de pacientes puedan hacer más mielofibrosis. Y en la trombocitosis esencial existe una mutación de la trombopoietina y MPL que genera un aumento de la trombopoietina y aumento de las células progenitoras. Etiológicamente es rara, pero bueno, a lo mejor yo soy centro de referencia y por eso es que me llegan los pacientes, o es muy frecuente que los vean. ¿Sí? La trombocitosis adquirida normalmente está relacionada con un 50 a un 60% de la mutación de JAK2. El hecho de que no la tenga no significa que no tiene el diagnóstico. ¿Sí? O sea, eso sí es muy importante, pues, porque a lo mejor dicen, no tiene JAK2, entonces no tiene. No, acá hablé de otra, del MPL. Estos pacientes que en algún caso, si no encontramos la mutación del JAK2 positiva, me tengo que ir a buscar la mutación de MPL. Y si no encuentro MPL, tengo que buscar otra que se llama calreticulina. ¿Puede haber triple negativa? Sí. ¿Sí? O sea, que a pesar de que las tres estén negativas, pues el diagnóstico sea presente, o sea, esté presente y que por biopsia y criterios diagnósticos, pues lo pueda tener. ¿Qué manifestaciones clínicas? Pues la mayoría son asintomáticos. ¿Sí? La mayoría son asintomáticos. El 40% tienen síntomas vasomotores, incluye dolor de cabeza, mareos, síncope, dolor torácico atípico, parestesias en la mandíbula, lívido reticularis, trombocitosis con eritromelalgia y amaurosis fugaz. Pero la verdad, casi todos no sabían ni siquiera que tenían algo o nada más van por dolor de cabeza y mareos. El prurito, el 5% de los pacientes, comparativamente con los pacientes con polivera, y aborto temprano en el 43% de los pacientes. Son pacientes que pueden llegar a abortar en las pacientes jóvenes. Trombosis y hemorragia son complicaciones muy comunes y probablemente debido a las alteraciones cual y cuantitativas de las plaquetas que se presentan siempre. Y aquí es bien importante, porque el médico general va a llegar el paciente con el médico general y es que tengo 1,5 millones de plaquetas. Híjole, se va a trombosar. Tiene que tomar aspirina. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Paciente con más de 1 millón de plaquetas no va a trombosar, va a sangrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene incompetencia de esos multímeros del von Willebrand y va a tener más riesgo hemorrágico que trombótico. Paciente con menos de 1 millón de plaquetas, ese sí puede tener más trombosis. Pero las dos son viables, ¿ok? Las dos manifestaciones. ¿No lo puedo repetir? ¿Qué? Eso de Más de 1 millón, tu paciente sangra. Menos de 1 millón, tu paciente trombosa. Por el factor von Willebrand. Por alteraciones en el von Willebrand. ¿Sí? Incompetencia de las plaquetas. Prácticamente son tantas que se vuelven incompetentes. En el examen físico, 25-40% de los pacientes tienen esplenomegalia. La hepatomegalia y las adenopatías son infrecuentes. La verdad, yo nunca he visto un paciente que tenga esto. La plétora facial y cianosis distal a veces la encuentras. Algunos presentan petequias cuando tienen más de 1 millón. Y la severidad de las manifestaciones no se relacionan con el nivel de plaquetas. ¿Sale? O sea, puede ser que yo tenga 1.700.000 y el paciente ande como si nada. Pero hay pacientes que traen 700.000 y andan todos mareados, y, o sea, como que no guardan relación. Es muy a tolerancia del paciente. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? ¿Cómo se hace una evaluación diagnóstica? La única patología dentro de los mieloproliferativos se diagnostica por exclusión. ¿Sí? El frotis de sangre periférica va a tener plaquetas hipogranulares grandes, leucocitosis y neutrofilia leve, y la biopsia de médula ósea va a estar hiperplásica y hipertrofia megacariocítica con ausencia de fibrosis. Esta es una biopsia de médula ósea, ¿sí? Lo que estamos viendo acá, ¿sí? Y todos estos son megacariocitos.
todos, o sea, y de verdad, ves una biopsia de médula ósea o una aspirada de médula ósea y ves mega, o sea, a veces contamos anteriormente lo que hacíamos para poder evaluar la respuesta al tratamiento con biopsias de médula ósea. O sea, empezábamos, lo diagnosticábamos por su biopsia, por su JAK2 muy posiblemente, y le empezábamos la hidroxiurea, que es el tratamiento. Ajá, empezábamos la hidroxiurea y teníamos un conteo de un frotis de médula ósea de cuántos megacariocitos tenía. Lo habitual de encontrar de megacariocitos en un frotis de médula ósea es encontrar alrededor de 20 megacariocitos en el extendido. En estos pacientes a veces encontramos hasta 2000. ¿Sí? O sea, vemos muchísimos. Y así evaluamos la respuesta, contando los megas. ¿Sale? Pero ya hay criterios para respuesta que es más bien en la sangre periférica. ¿Sí? No se ha visto como mucha relación con eso. Causas de trombocitosis, siempre tenemos que evaluar las causas secundarias que no sean hematológicas. Y lo habitual, acuérdense, las plaquetas son reactantes de fase aguda. ¿Sí? Son reactantes de fase aguda. Entonces, todo lo que inflame nuestro cuerpo puede elevarlas. Entonces, inflamación tisular, enfermedades vasculares de la colágena, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades malignas también pueden hacer trombocitosis, infecciones, ¿sí? Trastornos mieloproliferativos, ¿sí? Que ya sería la polivera, la mielofibrosis idiopática, trombocitosis esencial, leucemia mieloide crónica, pueden elevarla. Algunos síndromes mielodisplásicos también pueden elevar la cuenta plaquetaria, como los que son con lesión del 5Q, ¿sí? O la anemia sideroblástica refractaria. Posterior a una esplenectomía, obviamente, si llega el paciente y dicen que le quitaban el vaso, a veces de verdad los cirujanos hacen unos diagnósticos, no entiendo cómo, pues, pero quitan el vaso y te mandan interconsulta porque tiene 600,000 plaquetas. Tú dices, pero pues le acabas de quitar el vaso, le acabas de quitar un reservorio, o sea, es normal que tenga trombocitosis. Pero bueno, no lo saben. Anemia por deficiencia de hierro. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? Que la anemia por deficiencia de hierro puede funcionar, ¿no? Ok, hay situaciones donde hay ferropenia, donde todavía no desarrolla la anemia, pero que ya tiene trombocitosis. Entonces siempre pedimos reactantes de fase aguda, y pedimos una cinética de hierro. Y muchas veces de verdad es muy notorio que puedan corregir la trombocitosis simplemente utilizando hierro. ¿Vale? Hemólisis también puede ser rebote por corrección de deficiencia de B12. Es decir, tienes deficiencia de B12, le doy vitamina B12 y ¡pum! Se elevan las plaquetas. Transitorio, por supuesto. Y también hay causas familiares de la trombocitosis, igual que de la eritrocitosis, había, pues igual, causas familiares que son congénitas y que no las vamos a poder corregir. ¿Cuál era la causa de la anemia por deficiencia de hierro? ¿Cómo se relacionaba? ¿Cómo? Sálvalas. Porque la trombocitosis se da en anemia por deficiencia de hierro. Porque tu cuerpo, no se sabe, pero se dice que muy probablemente, como estás perdiendo hierro, tu cuerpo entiende que está sangrando. Okay. Entonces empieza a producir un poco más de plaquetas. Esa es la teoría que existe, ¿sí? Pero no se sabe la causa. Ok, los criterios diagnósticos. Recuento de plaquetas más de 600,000, hiperplasia megacariocítica en biopsia de médula ósea, ausencia de cromosoma Filadelfia, ausencia de infección, inflamación y otras causas de trombocitosis reactiva, glóbulos rojos normales o con una concentración menos de 13, presencia de hierro en un aspirado de médula ósea, o aumento de la concentración de hemoglobina después de una prueba al mes de tratamiento con hierro oral. ¿Aquí también hay criterios mayores y menores? Sí, eso, voy a eso. Perfecto. Los aportes tienen que ser más de 600,000. Es que en algunos lugares dice que más de 450,000. Dale calma, amigo, dale Para calma. estudiarlo, Ajá. 600. Al inicio de la presa también. Ahorita, Mira. ahí donde están los criterios. Estos son los criterios actualizados. Trombocitosis persistente de más de 450,000. Biopsia de médula ósea con predominio de megas,
¿sí? Maduros y de gran tamaño, centro hiperlobulados sin incremento significativo de lesión izquierda de la granulopoiesis o de la eritropoiesis. No evidencia de polivera, de mielofibrosis primaria o el LMC o síndrome mielodisplásico y otra. O sea, por eso es que decían al inicio, se fijaron, Por descarte. que prácticamente es la única que tienes que descartar todas antes para poder decir que tiene. ¿Vale? Ok. Y demostración del JAK2. El criterio menor es presencia de un marcador clonal o ausencia de evidencia de trombocitosis reactiva. O sea, si no tienes JAK2, te tienes que ir a buscar MPL, y si no tiene MPL, te tienes que ir a buscar calreticulina. ¿Bien? 4 mayores o 3 mayores y un menor. Ajá. No. También. ¿Se fijan cómo cambiaron estos criterios diagnósticos? Eso es del 2008. Se volvieron más estrictos. Todo se volvió más estricto. Después del 2017, la OMS se volvió mucho más estricta en los criterios de riesgo. Criterios de riesgo: mayor de 60 años, riesgo cardiovascular, y lo catalogas como bajo, intermedio y alto. El tratamiento: ajá, dosis de aspirina bajas cuando tenemos dosis criterios de bajo riesgo, dosis bajas de aspirina más hidroxiurea, ¿sí? Y en algunos casos dosis bajas de aspirina más interferón alfa o busulfán. Es prácticamente, son casi los mismos tratamientos, si se fijan. ¿Sí? Lo que sí es que a pesar de que tiene JAK2 o la mutación del JAK2, ellos no se benefician. ¿Por qué? No lo sé, pero no se benefician del tratamiento con ruxolitinib. El riesgo, si se fijan, el pronóstico, el riesgo de transformación a leucemia aguda es muy bajo, solamente el 2 al 3% de los casos, y tienen una supervivencia igual a un grupo control. O sea, realmente la supervivencia es bastante buena. ¿Va? Aquí el único tema es aquel de alto riesgo, que se trombose. ¿Sí?